Bien, como dijimos hace unos minutitos nomás, estamos en presencia virtual y con la palabra de la jurista, de la abogada, de la experta en seguridad social, en previsión, que es una de las ramas de la seguridad social, la doctora Mónica Garmendia. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola Susana, qué alegría escucharte, muy bien. Bueno, yo estoy averiada porque sufrí un accidente justo cuando se estaba debatiendo la ley. Se ve que Sí, me afectó en la madrugada y me fui al diablo, con todo respeto. Mónica, vamos sí. al tema. ¿Cómo te parece vos, con tu experiencia, con tus conocimientos, que repercutirá esta denominada ley de modernización laboral? A veces nos cae el micrófono, claro, nombramos modernización laboral y se nos va al carajo el micrófono, perdón. Perdón, pero me salió del alma. Me caí justo ese día. Ahora esto no es casual. No, no te hagas tanto problema, no te hagas tanto No estoy problema. enferma, me está Sobrevivimos a muchas enfermando, me cosas está los abogados. enfermando el cabo, el bien pago, bien pagado. Escúchame, Mónica. Sí. Sí, retomando con más seriedad. No me tiré el micrófono, Brian, por favor. Gracias. Mónica, ¿cómo repercutirá Sí. esta denominada ley de modernización laboral en la parte de aportes, fundamentalmente en la parte previsional, que ya viene muy vapuleada, ¿no es cierto? Y vos lo sabés a la Bueno, perfección. sí, no, sí, la ley previsional quedó allá en el año 93. ¿Te acordás cuando vino con las AFJP, que fue todo un Exacto, desastre? exacto. Que luego se volvió a estatizar cuando volvió todo a reparto allá por el 2006 Uh-huh. y quedamos ahí. Pero el tema siempre fue lo poco que se le abonaba al jubilado o al pensionado del haber previsional, es decir, que el trabajador, supongamos, en relación de dependencia, cuando se jubilaba no cobraba ni el 50% de los haberes de lo que le había trabajado en actividad, digamos, ese promedio de los 10 últimos años que se tomaba se transformaba en un 50%. Ahí empezaba ese famoso peregrinar del jubilado y del pensionado, que tiene mucho mayor vida, ya lo sabemos, que hay una gran cantidad de gente que tiene, se envejece la población adulta, eso ya lo vimos por estudios realizados hace mucho tiempo, Uh-huh. que además viene con la problemática también del control de la natalidad y de los pocos nacimientos, que hacen que la pirámide de la gente que trabaja, que tiene que sostener el sistema previsional de reparto, es cada vez más complicada porque hay menos trabajadores. En este momento, vos sabés que hace un par de años, hay mucha desocupación, además mucho trabajo En negro. no registrado, en negro, exacto. Además de todo eso, hay muchos despidos. O sea, acá dicen, bueno, por ejemplo, FATE, que es una fábrica tradicional, Exactamente. despidió a 900, pero si vos vas por las distintas ciudades del interior, vos ves que muchas empresas, o las pocas que hay en el interior, digamos importantes o no tan importantes, o ONG, despiden gente constantemente. Entonces hay no es solo el Estado, una chique de los trabajadores del Estado, estamos hablando de industrias, estamos hablando de comercios, estamos hablando de talleres, de producciones, que la gente se queda sin trabajo y esa gente, lo primero que pasa es que no puede volver a reinsertarse en el mercado de trabajo porque no hay puestos de trabajo genuinos. Uh-huh. Y el gran inconveniente que con todas estas reformas laborales va a haber menos porcentaje que ingresen al sistema previsional, además de no haber una mejora, no veo una mejora en el sistema
laboral, ¿no es cierto? Y sumado a eso, tenemos que tener en cuenta que se va depreciando todo lo que es el sistema previsional, porque el sistema de reparto, los trabajadores activos mantienen a los trabajadores pasivos. Exacto. Y actualmente estamos pasando una situación donde todo se está precarizando con la misma ley. Eso que ya habíamos visto, que todo se transforma en monotributista, que los trabajadores de plataformas son monotributistas, que vos podés tener hasta 2 trabajadores de monotributo sin hacer los aportes como en relación de dependencia, después todos esos seguros de despido, que no te pagan horas extras, todas estas modificaciones para mí perjudican al trabajador, y por supuesto que de su haber, de su magro haber, no se va a descontar para el sistema previsional. Acá hay todo, o somos todos monotributistas o no somos nada. Exacto. Y el monotributista para directamente a cobrar una jubilación mínima, que sumado a un índice mentiroso, porque hoy el INDEC tenemos que hablar nuevamente de que maneja el índice, que no es de acuerdo a la inflación, el IPC, nos encontramos que realmente que nos ampare Dios. Otra cosa no te puedo decir, Susana, porque estamos viendo una situación muy difícil, muy difícil. Yo vivo cerca del Congreso, en el barrio del Congreso, tengo el estudio también a pocas cuadras, y es un caos, porque cada vez está más gente manifestando, especialmente por las jubilaciones los días miércoles, pero a su vez con estas reformas también, y bueno, los paros así repentinos que a mí me obligaron a estar, quedarme en una ciudad que estaba un día más, ¿no? Hasta la madrugada para poder regresar a trabajar ayer. Por eso te digo que se está notando, además la gente... vos sabés que yo soy columnista en varias radios, Sí. Y nos llama gente en situación muy precaria, con problemas incluso de salud, que van a tener que retirarse por invalidez. Está la situación en la gente muy complicada, muy complicada. Vemos que también, si vamos a hacer trámites en ANSES, que bueno, que yo todavía voy por las distintas oficinas de ANSES, de acá por lo menos de Capital, federal, veo que no hay inicios de jubilaciones. O sea, y las que iniciamos tienen tanta complicación, porque hoy si no tenés los 30 años de aporte, tenés una moratoria abierta que podés cancelar muy poquito y demás, pero la gran preocupación es que la persona que no tenga los 30 años, o la persona que fallece sin tener la regularidad de aportes, luego es muy difícil trasladar esa pensión a los derechohabientes. Es decir, que el sistema previsional, cuando el año pasado di las últimas charlas, siempre les decía a todos los abogados que, bueno, que son nobles y que, digo, hoy si no tenés los 30 años no podés acceder a la jubilación. O sea, la moratoria que quedó es muy... es cerrada, es hasta el año 93 y podés pagar cuotas antes de cumplir la edad, que es una moratoria muy cara, que quedó abierta esa cancelación de cuotas, y nada más. O sea, no hay nada después, más que lo complicado para las personas que piden incluso asesoramiento, gente joven, nos llama gente joven de 45, 50 años, que quieren saber cómo van a acceder o que se proyecte la jubilación para el futuro. El tema es, hoy tenemos 60 años la mujer, 65 el hombre y 30 años de aporte. Así es la jubilación. No hay mucha vuelta. Pero el día de mañana, si hay una modificación de la ley previsional, que lo va a haber, o se extiende la cantidad de años de aporte, con lo cual va a ser imposible que la gente acceda a una jubilación en un mercado laboral tan desastroso como el que estamos viviendo ahora, o que se aumente la edad, con lo cual vemos que lo que pretenden es no pagar jubilaciones nuevas por varios años, que es lo que siempre hacen cuando quieren cambiar un sistema previsional. Y si se vuelve al sistema de capitalización, donde cada trabajador aporta a una FJP o a una digamos, AFP, sí, como llaman en otros países, claro, si algún aporte, pero decime, si no tenés trabajo, exacto, o no tenés un sueldo que valga la pena, ¿qué vas a aportar? Exacto. De hecho, hay que recordar, Mónica, y vos lo sabés a la perfección,
que el sistema de AFJP se instauró durante Ministerio de Economía, Cavallo, Carlos Saúl Menem, presidencia, basado en el sistema de capitalización impuesto por Pinochet, que no se considera gran demócrata, obviamente, en Chile, ¿no es cierto? No es menor. No es menor. No, porque en el año 80, en plena dictadura chilena, se impuso. Yo que trabajo en la Asociación Minera de Puerto Natales, en Chile, hace años, y en la Asociación Minera de Argentina, en el yacimiento carbonífero de Río Turbio, hay muchísimos chilenos que trabajan. Los que trabajan en la mina, por ejemplo, en la zona que yo te digo, además de trabajar algunos rurales, otros pocos en la construcción, pero la gran mayoría que trabajaron en la mina son chilenos, o gente del norte argentino, es decir, Jujuy, Salta, La Rioja, que fueron a trabajar ahí al sur. Y te comento que el sistema de AFJP, a la gente que trabajó, los tengo que jubilar con los trabajos en la Argentina y los pocos que tienen en Chile, porque no llegaron a tener una jubilación, digamos, fracasó la FJP, fracasa, estamos hablando del año 80, y no pudieron cambiar el régimen, y los países que la sostienen tuvieron que agregar, por supuesto, que jubilaciones o pensiones subsidiadas, por lo menos como la PUAM en la Argentina, que no es novedoso, pero la tuvieron que agregar, porque la gente adulta mayor se queda sin cobertura, es decir, se queda sin cobertura, y además la zona austral que le corresponde a los que trabajaron en la Argentina, cuando se van a Chile se las quitan, aunque tienen el derecho de tenerla por la zona y por haber trabajado en Argentina, cosa con lo cual estamos luchando. O sea que aparecen más problemas que antes. Lo vemos en las pensiones también, que las tratan de denegar a toda costa. Si pasó un tiempo prudenciable y la viuda o el viudo no pidió la pensión, o tienen algún tema de ya piden más prueba, como si fueran convivientes. Entonces nos encontramos, lo mismo pasa con el retiro transitorio por invalidez. La persona no está apta para trabajar, va a perder la cobertura de cobrar el sueldo y tiene que iniciar el trámite y no le reconocen la enfermedad. O sea, tampoco puede reintegrarse en el trabajo. Son cuestiones que vienen tomados de la mano, digamos, muy complicadas, que sabemos que ante la necesidad de tener un haber, ya sea un haber por sueldo o un haber de jubilación o pensión, las personas son vulnerables porque no tienen quien les responda y pierden ese derecho alimentario, que es el haber jubilatorio, al que tienen derecho, aunque sea magro. Pero nos vemos con complicaciones de una política restrictiva que no quieren otorgar los beneficios, que nos llevan a utilizar todas las pruebas que se podrían utilizar en el derecho civil, por ejemplo, o en daños y perjuicios, llevarlo al fuero federal, a judicializar y hacerlo extenso, porque la persona tiene que comer ahora, no dentro de 5 años. Exactamente. Ese es el tema. De hecho, Mónica, me dirá si estoy equivocada, pero todo esto de la denominada reforma o modernización laboral, que incuestionablemente, y como bien vos lo estás aclarando a la perfección, incide en la parte previsional, incide también en la justicia, incuestionablemente, porque prácticamente lo vamos a llevar en una ida al tiempo siglo XIX, prácticamente. De hecho, dentro de poco vamos a estar en la época de la Revolución Industrial, ¿no es cierto? Esclavos totales y demás. Pero al fuero civil y comercial, incuestionablemente, es lo que quieren. Y lo están diciendo, Sí, lamentablemente el judicializar es porque la parte administrativa, cuando vas a realizar un trámite, te lo deniegan y lo tenés que llevar a la justicia. Y ya no está el concepto que existía en los años 90,
cuando se creó la Cámara Federal de Seguridad Social, que tuvo fuero propio, que el concepto era indubio pro jubilado. Ese concepto lo hemos perdido, como muchos de los conceptos de justicia social que están en el artículo 14 bis, que protege a los trabajadores y protege a los jubilados. Hoy se ha revertido y estamos a la buena de Dios tratando de conseguir. Fíjate que eso también incide hasta en los abogados, que mermó mucho, yo que estoy en varias asociaciones y demás, mermó mucho el trabajo, Susana. Hoy en día, a veces hasta en la zona de tribunales, que cada día se producen más mudanzas, del abogado que se va a trabajar a su casa, ¿no? A su barrio, vuelve al barrio como en los años 60. Es verdad. Que tenías el contador, el abogado, el médico en tu barrio, sí, a pocas cuadras de tu casa. Yo soy de Martínez, acá en la provincia, partido de San Isidro, entonces, de acuerdo, cuando era muy chiquita, mi mamá me llevaba a la abogada, a todo estaba cerca del barrio, volvimos a ese lugar. Bien, Mónica, por hoy daremos por finalizado, por los tiempos de la radio y de otro programa que ya va a venir dentro de unos momentitos, y te agradecemos enormemente siempre tu participación, y si estás de acuerdo, como siempre lo digo, y más y mucho más en tu caso, te convocaremos en otra ocasión, para continuar escuchando tu voz y discutiendo sobre estos problemas. Sí. Bueno, gracias, Susana. Yo te agradezco. Nos comunicaremos ya con la reforma implementada para hablar con certeza en cada punto que sea importante. Te agradezco profundamente a vos, a toda la audiencia, por la amabilidad de invitarme siempre, y bueno, nos vemos pronto. Que sigas muy bien. Un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias, Mónica. Bien, brevísima, pero muy brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos. Semana se habló mucho